Buenas. ¿Se escucha? No, ahí está. ¿Se escucha Gaby allá atrás? Listo. Bueno. Sí. Porque a veces no me dicen que no hablo muy fuerte y bueno. Ya sé que más o menos ese tono estaría bien. Eso no se hace lo que acabo de hacer. De correrlo sin desajustar. Bueno. Me acabo de olvidar el cuaderno que tengo en mi mochila. Pero yo le dije a Nati que si me olvidaba que me lo alcanzara. Me acabo de olvidar el cuaderno nomás. Gracias, amor. Bueno, quiero tratar de ser lo más breve posible, así que voy al grano. El título que le puse, no sé si es el mejor título, pero se llama El gobierno del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y tiene que ver un poco con el libro de Hechos. Lucas, el médico Lucas, escribió el Evangelio de Lucas, de San Juan, de Lucas, perdón, te lo he mezclado. Y también escribió el libro de los Hechos, es el mismo autor. Bueno, él lo que en un momento muestra en el libro de Hechos. Hay un texto que dice en Lucas 2:42. Quería pasarte un poco los textos antes, Mauro, pero para que los tengas más a la mano, pero bueno, por ahí te voy a tener un poco como a veces pasa. Hechos 2:42 dice, y perseveraban, ¿no? Bueno, hay 4 puntos que cita acá. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me parecen estos 4 puntos muy importantes. Creo que una de las cosas que puedo ver cuando Lucas empieza a hablar en el libro de los Hechos, podemos sacar un montón de cosas del libro de los Hechos. Primero, que el libro de los Hechos no es un libro de enseñanza, sino que es un libro histórico, un libro de inspiración, un libro que muestra las cosas que justamente pasaron después de que Jesús estuvo en esta tierra, ascendió a los cielos y continuaron la tarea de los discípulos, o sea, los que fueron llamados después apóstoles. Y algunos dijeron que el libro de los Hechos podría haberse llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es evidente que, si para el que no lo haya leído, siempre me refiero como si hubiera alguien nuevo, porque puede ser que haya alguien nuevo. El que no leyó el libro de Hechos, puede verse eso. El Espíritu Santo guiando a una iglesia que estaba en pañales, porque recién arrancaba la iglesia ahí. Antes que eso eran todos por ahí discípulos de Jesús, pero todavía no había sido mencionada la palabra iglesia o funcionar como iglesia hasta el libro de Hechos. Jesús sí le había dicho a Pedro sobre esta declaración, voy a edificar mi iglesia, pero nada más, no hubo más que eso. Pero me llama la atención cuando Pedro da una predicación, se para ante 3.000 personas y seguro más, y predica y se convierte en 3.000 personas. Y estos nuevos discípulos de Jesús, me llama esto la atención, como si fuera una palabra grande, y perseveraban. Perseveraban en 4 cosas. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nadie les había dicho que tenían que perseverar en esas cosas. Nadie les enseñó, bueno, estos 4 son los 4 puntos que a partir de ahora ustedes van a tener que perseverar. No. Era el Espíritu Santo que les guiaba eso. Y quisiera explicar un poquito eso. Amor, ¿me alcanzás por favor el cuaderno? Porque va a llegar el momento y me veo
a no tener en cuenta cosas escritas importantes ahí, que si Dios quiere las voy a decir, porque por ahí no me da el tiempo. Gracias. La doctrina significa enseñanza, o sea que ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles no era lo que a ellos se les antojaba enseñar, sino que como Jesús antes de ascender, de irse de esta tierra, dijo a los discípulos: por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, la enseñanza de los apóstoles era la enseñanza de Jesús. Así que los primeros discípulos perseveraban en la enseñanza de Jesús, al fin y al cabo. El otro en lo que perseveraban era en la comunión. Y seguro que si yo pregunto, ustedes van a decir, la comunión es estar todos juntos. Pero no es solamente estar todos juntos. La comunión es, además de estar todos juntos, es compartir lo que tenían. Entonces, eso sumado al partimiento del pan, que no solamente era la Santa Cena, sino comer juntos, se juntaban a comer juntos, en esas dos cosas que van tomadas de la mano, se enteraban de cómo estaban. No es que venían tipo policía, a ver, ¿en qué andas vos? No. Tampoco se juntaban para sacar mano o dar con un caño, no. Se juntaban para interesarse por el otro y para justamente aprender las enseñanzas de Jesús y el cuarto punto, que son las oraciones. Y esto es lo que creo que siempre perseveraban y es la invitación que yo les quiero hacer. Pasar un poco ese, no sé si decir modelo, pero sí una muestra que el Espíritu Santo deja ver en el libro de Hechos, en qué perseveraban ellos y en qué debemos perseverar nosotros cada vez que nos reunamos en este lugar y por las casas. Y en toda reunión, por supuesto. Pero quiero basarme un poquito en, por lo menos lo que se ve al principio en esa iglesia primitiva, que mencionaba esto de... Hay otro texto más adelante, que no lo voy a leer, pero que vuelve a decir otra vez que perseveraban en el templo y por las casas. Y todos los días encima dice que lo hacían. Y compartían, dice, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, bla, 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 bla. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y nuevamente, es algo a poner en práctica cada vez que nos juntemos. Acuérdense de esos 4 puntos. La enseñanza, acá la enseñanza fuerte desde acá, en la mayoría de las iglesias es así. La enseñanza siempre está fuerte. Creo que en toda reunión la enseñanza y las oraciones de las 4 patas de la mesa son, por decirlo así, son puntos fuertes de alguna manera. Por ahí a veces nos falta un poquito más en la oración, pero por ahí lo flojo es la comunión, no de estar juntos, sino de compartir lo que tenemos y de invitarnos a comer, ¿no? De estar juntos, en hacer alguna reunión que no sea para enseñar, sino también para juntarnos a comer y conocernos. Desde acá, y ni hablar de otras reuniones más grandes, es complicado hacerlo, porque acá dice todos los días, y los tiempos en los que vivimos, seas hijo de Dios o no, son apurados. Todo es comidas rápidas. Antes iban caminando de un lugar a otro, tardaban un montón en llegar. Hoy en día se nos va el bondi y nos queremos matar. O sea, no podemos querer repetir de reunirnos todos los días, es imposible. Pero en las cosas que sí nosotros sabemos o no sepamos, creo que por ahí la mayoría de los que estamos acá, creo que sí sabemos lo que son las reuniones en las casas o las reuniones caseras. Escuché un término que también está bueno, que es las iglesias caseras, porque no lo voy a leer, pero hay textos que mencionan, Pablo dice, mandale saludos a la iglesia que está en tu casa. O sea, evidentemente todos sabemos que no había un edificio en la casa,
eran personas. Y quería reforzar un poquito todo esto con algunos textos que están buenos. En 1 Corintios 14, 26, yo voy a leer, no sé si Mauro está poniendo, así. Bueno, ¿qué versión es? La Reina Valera, me encanta esa, pero esta vez me salí yo un poco de mi protocolo de la Reina Valera y traté de meter algunos textos con alguna versión un poco más entendible. Se sigue escuchando atrás, ¿no? Listo, porque a veces bajo la voz, hago macanas. 1 Corintios 14, 26 dice, entonces hermanos, cuando se reúnan, uno presente un salmo, otro una enseñanza, otro una revelación, otro hable en lenguas y otro interprete. Todo debe hacerse para fortalecer a la iglesia. ¿Sí? Pablo daba por sentado, porque le hablaba a una iglesia que tenía casi todos los dones. ¿Sí? Es la... acá está como abreviado PDT. No me acuerdo, no me acuerdo cómo era ese. Pablo estaba hablando, como decía, una iglesia que estaban todos los dones prácticamente ahí. Y daba por sentado eso. Y les anima que cuando se reúnan, que uno comparta lo que tiene, pero especialmente hablando de dones espirituales. Que si me da el tiempo voy a hablar de eso también. El otro texto está en Efesios 5, 19 al 20. ¿Ese es? Genial. Bueno, lo voy a leer de ahí y después lo voy a leer de acá. Vamos a hacer así. Hablando entre vosotros salmos con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón o corazones. Acá me tapa la cortina y no me deja ver la DC. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, bueno. Acá dice, anímense entre ustedes con salmos, himnos y cantos de alabanza. Canten de corazón melodías al Señor. Siempre den gracias por todo a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está todo relacionado. Y el último, Hebreos 10, 25. Esta está en la Reina Valera contemporánea, me parece que esa está, ¿no? Si no, no importa, lo leo así. 25. Pregunto, esto no es para anotarlo en ningún lado. ¿Cuántos te trajeron Biblia de papel? 1, 2. 2. ¿Está? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Ok? En esta versión dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca, el día que venga nuestro Señor, ¿no? Yo creo que Pablo cuando habla acá, como que muestra como que algunos tenían la costumbre, por lo que se lee, como que se congregaban, después se dejaban de congregar por un tiempo, después volvían a congregarse y tenían la costumbre de dejarse de congregar. Entonces Pablo dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Por esta razón es que no tenemos que dejar de congregarnos, porque nos
ayudamos, nos bendecimos, nos edificamos, nos ayudamos a crecer espiritualmente. Bueno, la otra parte, perdón, quiero ver una cosa. La otra parte que quería compartirles son todos temas que fui compartiendo. A algunos les va a sonar, cosas les va a sonar que ya las dije desde acá inclusive. En una oportunidad hablé de esto. Lo que acabo de decir, todo lo que acabo de decir. Y esta parte, ir a la parte de los dones espirituales, que una vez Fer Herrera habló también, cuando estábamos para aquel lado, ¿no? Que la alabanza, la prédica era todo de aquel lado y todos estábamos así. Yo me acuerdo que era ese tiempo. Y bueno, para hablar de los dones es necesario hablar del Espíritu Santo. Y siempre digo lo mismo, siempre pienso en si hay alguien nuevo, y si no lo hay, no importa, está bueno prepararnos para cuando venga alguien nuevo. Así que nunca trato, mejor dicho, de no dar por sentado nada. La profecía, hubo una profecía y cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Se profetizó que el Espíritu Santo iba a venir en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, que mencioné al principio, en el capítulo 2, se cumplió esa promesa. La pregunta que alguno se pudiera hacer si fuera nuevo es: ¿de qué estás hablando cuando hablas del Espíritu Santo? Porque por ahí lo escuché nombrar, sí, que es una paloma, es un poder, es una esfera que flota en el aire, una energía, no sé qué. Y lo que aprendimos y vimos en lo que está escrito es que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo se entristece. El Espíritu Santo tiene muchas cosas más que tienen que ver, que demuestran que es una persona. Y así como está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, que es también una persona, como lo es el Padre, como lo es el Hijo. El Espíritu Santo dio dones. ¿Qué es don? ¿Qué significa don? El don es un regalo. La definición del don es regalo, es un regalo. Entonces cuando decimos dones espirituales, naturalmente va a ser regalos espirituales. Son regalos, por ende, que da el Espíritu Santo. Pero muchas veces mezclamos y decimos que confundimos que el talento y los dones espirituales es lo mismo en la práctica. ¿Qué don que tiene aquel? ¿Cómo toca la guitarra? Por ejemplo, ¿cómo canta? Y por ahí sí, es un don, vamos a decir, pero un don espiritual no es, porque no está. La Biblia menciona 3 listas de dones. Hay 15 dones. Y no sé si inclusive en esto no estoy tan seguro, en los ministerios vendrían a ser dones también. Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Pero hay 15 dones. Si yo pregunto, que no lo voy a hacer, pero si yo pregunto cuántos dones hay o cuáles son los dones que conoces, ustedes van a mencionar los más famosos y van a ser 4, porque lo he hecho y sé que es así, porque lo hacemos, pero hay 15 dones o más. Y se van a dar cuenta, cuando los lea, de que no es lo mismo un talento que un don. Talento es jugar a la pelota, es cocinar, o alguno que sea muy experto en cocinar, no simplemente en cocinar, que es un capo cocinando, el que pinta. Podemos mencionar muchos talentos, pero los dones espirituales, los regalos que da el Espíritu, los da el Espíritu. Y los da al que viene al Señor. ¿Cuáles son el propósito de los dones espirituales?
El propósito es la edificación de la iglesia. Ese es el propósito. El propósito de los dones no es competir por quién tiene el mayor don, no es creérsela, no tiene nada que ver con esas cosas. Es para la edificación, no es para mí solo, es para bendecir, para ayudar a crecer. Pablo concientiza a la iglesia de los Corintios, comparando enfáticamente una y otra vez a la iglesia, hablando de los dones, ¿no? Pero a la iglesia con el cuerpo humano y con el cuerpo de Cristo. O sea, como que somos el cuerpo de Jesús acá en la tierra. Se la pasa haciendo ese juego, ustedes siendo uno solo, así como un cuerpo es uno solo, el cuerpo siendo uno solo tiene muchos miembros, y ustedes también siendo muchos son uno, pero también, y así se la pasa Pablo, ¿no? Se la pasa comparando a la iglesia con el cuerpo, y también se la pasa comparándolo con una edificación, que personas como Edu saben muy bien, que siempre trabajó en la construcción. Para levantar un lugar como este se necesita no solamente ladrillo, cemento y arena, sino que se necesita herramientas. Y los dones vienen a ser herramientas para la edificación de las personas, herramientas espirituales. Y por eso que es tan importante que nosotros entendamos el tema de los dones. Porque ignoramos, como dice la Biblia, no ignoren acerca de los dones espirituales, pero nosotros los ignoramos. Y muchos tienen uno o más dones y ni saben que lo tienen y lo están ejerciendo sin saberlo. Otros, no sé si decir que no lo tienen, pero por ahí sí le tienen que pedir a Dios que se los muestre cuál es el don o cuáles son los dones que tengo. Por eso quiero leerles los dones, para que podamos tener un poco de conciencia de a ver si hay alguno de esos dones que tenemos. Pero Pablo, cuando le escribe a los Corintios, está el capítulo, si no me equivoco, era 12, 13 y 14. En el medio de esos de los 3 capítulos hace un paréntesis y empieza a hablar del amor. Y le empieza a decir, ustedes pueden tener muchos dones, empieza a hacer este don, este otro, pero si ustedes no tienen amor, en otras palabras, como una vez me dijo el Señor cuando estaba desde acá en la alabanza, me dijo, ¿amás a la iglesia? Y ahí me dejó, ¿no? Entonces, si nosotros no amamos a las personas, ¿no? Si nosotros no nos amamos entre nosotros, por más que tengamos los dones, dice Pablo que es como el platillo de una batería que hace pss, es puro ruido, puro espamento somos. Y por eso que Pablo le es necesario hacer un paréntesis cuando viene hablando de los dones y dándole tanta importancia a eso, porque en realidad en la iglesia de Corintios se había hecho un cachengue con los dones, porque era un desorden bárbaro. Entonces Pablo dijo, bueno, voy a hablar del tema de los dones porque esto se está saliendo de control. Entonces Pablo habló de los dones, puso orden y dijo, bueno, acá está, además de los dones, agrego el tema del amor. Y después, como Pablo siempre fue bien centrado y nunca perdió el objetivo de lo que hablaba, que a veces parece que se va por las ramas, pero nunca se termina de decir lo que tiene que decir, lo dice bien, siempre lo dice bien enfocado. Vuelve en el capítulo último a hablar de los dones, después del amor, vuelve a hablar del tema de los dones. Y quería leerles un poquito estos dones. Y de paso ustedes aprovechen. Esto es como una inyección, yo le decía a Nati, esto es como una inyección espiritual, porque le estoy metiendo varias cositas, todas rapiditas. Pero presten atención ahora cuando vaya leyendo y a ver si, como que ustedes digan, a ver si ando por ese don o por esos dones. Yo algunos pocos, pero sé qué dones tienen.
Siempre que alguien les diga, vos tenés este don, siempre andá con el Señor y confirmalo, a ver si es así. No te cases con lo que te dicen, siempre anda al Señor. El don de profecía. En primer lugar, el que tiene este don no le hace a uno profeta. O sea, no, el que tiene el don de profecía no tiene el ministerio de profeta como los que tenían en el Antiguo Testamento, que decía, el Señor dice, por 3 años no lloverá, por ejemplo. No tiene nada que ver. El que tiene el don de profecía habla de parte de Dios, por supuesto, pero de 2 maneras. Una, con las Escrituras. El Señor le pone en la mente un texto bíblico en una situación determinada y lo agarra a Mati Giangrandi y le dice, o yo, ¿no? Por ejemplo, tengo el don de profecía, el Señor te dice, no te dejaré ni te desampararé, Esa es una de las formas. Y la otra es lo que creo yo, que no se ata exclusivamente a lo que está escrito, sino a lo que Dios te dice en el momento, sacando de la Biblia. No alguna herejía, sino algo que Dios te diga en el momento, que de alguna manera siempre va a estar basado, aunque no cite un texto bíblico, basado en lo que es la voluntad de Dios. Ese es uno. El otro es el don de servicio. No sé si la tenían esa. Por ahí sí es un poquito conocido, ¿no? El don de servicio es la sensibilidad especial ante las necesidades de los demás y un gran deseo de hacer todo lo posible para aliviarles la carga. El don de enseñanza es la habilidad especial para enseñar la palabra de Dios, es decir, su voluntad. Quien tiene este don tiene deseo y pasión por estudiar, analizar y explicar la palabra de Dios. Sabe explicar en el contexto y aplicarlo a la vida del oyente. El don de exhortación, que por muchos años no el don, sino la palabra exhortación, se ha tomado como que era el don de palo, de dar un palo, de darte con un caño. La palabra exhortación significa ánimo, consejo. Y el don de exhortación, la definición es ánimo, motivación, consuelo. Alguien que tiene este don es alguien que motiva y anima con palabras a los hermanos en los momentos de mayor necesidad y debilidad. Imagínense si fuera el don del palo, por decirlo así, que si estás en tu momento de más necesidad, no te tengo que dar un palo justamente. Es el don de animar, el don de exhortación, el don de consejo, ¿no? Bueno, otro don, yo no busqué en este caso los nombres de los dones en una versión contemporánea, así que perdón con algunos que puse el que reparte, que está escrito así, pero es el que reparte, bueno, así figura. Este es interesante, y hace poquito descubrí que uno de los hermanos de acá tiene ese don. No voy a decir quién. Pero dice, comparte gustosamente lo que poseen con los demás, ya sea financiero, material u ofreciendo su atención y tiempo personal. El dador se preocupa por las necesidades de los demás y busca oportunidades para compartir sus bienes, dinero y tiempo con ellos cuando surge la necesidad. El don de presidir, que suena a presidente, tipo, viene por ese lado, es alguien que tiene la disposición especial para guiar a otros y ayudarles a crecer en su andar con Jesús. Siente satisfacción al cuidar y alimentar espiritualmente de aquellos que Dios pone bajo su cuidado. La palabra literalmente significa guiar, dirigir, gobernar, administrar. Creo que ese don lo tiene Guti naturalmente porque es pastor. El don de misericordia, que es muy parecido al de servicio, quizás sea el mismo, quizás. Íntimamente ligado con el don de exhortación,
El don de misericordia es evidente en aquellos que muestran compasión por los que están en desgracia, mostrando empatía y sensibilidad junto con el deseo y los recursos para aliviar su sufrimiento de manera gozosa y bondadosa. El don de palabra de sabiduría. El que tiene este don tiene la capacidad especial para resolver problemas. Sus palabras ayudan y dan claridad a otros. Va más allá de la sabiduría humana, no es tener la sabiduría humana, sino es la sabiduría de Dios. Y estás en un lío bárbaro y de pronto, Bloom te da una palabra. ¿Por qué no haces esto? No es que, todo ahí el Señor dice, no. De pronto, ¿y por qué no haces esto? Y por ahí pasa tan desapercibido, pero es el don de palabra de sabiduría. El don de palabra de ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento. O sea, podemos decir entre otras palabras, el don de palabra de conocimiento. Es saber o recibir la revelación de algo sobre una persona o situación sin haber recibido la información por medios naturales. Marco Barrientos, uno de los cantantes, daba una vez un ejemplo en un video que decía que por ahí yo no conozco a fulanito, no la conozco a Alejandra, allá atrás está Alejandra, no la conozco a Alejandra. Entonces le digo, vos tenés un problema en los pulmones. Y Alejandra va a decir, ¿y vos cómo sabías? Ahí está, ese es el don de conocimiento. Dios te revela algo que no sabías ni te habías enterado. Y Marco Barrientos decía que ahí mismo, tengas o no el don de sanidad, porque también Dios usa, aunque no tengas algunos dones, te puede dar momentáneamente ese don. Y ahí podés, al conocer qué es lo que le está pasando a Alejandra, darle sanidad. Ese es el don de conocimiento. El don de fe, que no es, ya aclaro de antemano, la fe esa de cuántos creen que Jesús es el Señor, cuántos creen que Dios es todopoderoso, todos vamos a decir amén. No es ese don. Es más zarpado, por decirlo de alguna manera. Es alguien que tiene una fe fuerte e inquebrantable, confianza en Dios, en su palabra, sus promesas y el poder de la oración que efectúa milagros. Es una fe sobrenatural que tiene la certeza que Dios va a hacer que Dios va a hacer una determinada cosa y que no va a fallar. Es así, fuerte. El don de sanidades, que es re evidente. La persona que tiene este don tiene la capacidad de sanar enfermedades y quitar dolencias. El don de milagros, que es el que hace señales y prodigios más allá de las leyes naturales. El don de milagros a veces se puede confundir con el don de sanidad, porque uno se sana en el nombre de Jesús, milagro, lo primero que decimos, pero sí, es un milagro, porque naturalmente es milagro, pero por ejemplo no es lo mismo los milagros, por decir algo, no es que el de caminar en el agua, el de abrir el mar, el de convertir el agua en vino, porque no se me ocurren en este momento cosas bíblicas. Eso no son sanidades, son milagros. El don de sanidad se enfoca exclusivamente en sanidades y el de milagros hace milagros justamente. Resucita muertos. Eso no es una sanidad. Por eso dice que hace señales y prodigios más allá de las leyes naturales. El don de discernimiento de espíritus es la habilidad de percibir qué tipo de espíritu actúa en cierta situación y determinar si viene de Dios o no. Es olfato espiritual. Es el filtro de Dios que sirve para limpiar y desechar lo que no sirve. De no ser así, las cosas se mezclan y pueden introducirse cosas nocivas. El don, con estos últimos dos dones por lo menos, el don de hablar en lenguas, que es el más conocido, por ahí como el que más abunda, pero es el más, con el que más lío se hace, nos hacemos como iglesia. No voy a andar explicando mucho esto ahora porque me falta tiempo, pero
Es la capacidad de hablar un idioma sin haberlo estudiado. El que habla en lenguas habla exclusivamente con Dios. No es un mensaje, es una oración o alabanza a Dios. Sirve para la edificación personal. Uno no lo entiende, no entiende lo que está hablando, pero su espíritu sí. Y ahí es donde salimos beneficiados. Por eso que se dice que con este don se edifica uno mismo. Y el don de interpretación de lenguas es el que puede interpretar lo que dice el que habla en lenguas, o sea, lo que está orando, hablando con Dios. Y de esta manera se edifica la iglesia. Por último, que sobre esto no escribí nada, pero más o menos tengo conocimiento, es los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas y los pastores. Se dicen muchas cosas sobre esto, sobre estos títulos, pero algunos dicen que no son 5 ministerios, sino que son 4. Mi fe es que son 5. No importa eso. No nos tenemos que andar dividiendo por esos temas o por pavadas. Pero sí voy a explicar lo que sé brevemente. Los apóstoles es como que de alguna manera son más que los pastores. No estoy hablando de chapa, sino simplemente por el hecho de lo que hacen. Son como pastor de pastores, por decirlo así. Es como que van abriendo iglesias, no sé cómo decirlo, y reconociendo pastores por diferentes lugares. Y tengo entendido que inclusive después va y las visita a esos lugares, ¿no? Creo que es así. Ese sería un poco el término apóstol es enviado. Los profetas justamente son los que mencioné al principio, que tienen que ver con los del Antiguo Testamento, vienen a ser esa onda. Acá es donde está el tema, donde dice en una parte, creo que será en Efesios, cuando dice pastores y maestros, y como que algunos dicen que es lo mismo porque es como que está enganchado, parece, pastores y maestros. Mi fe es que aún en la actualidad he visto la diferencia entre un pastor, alguien que es pastor y alguien que es, por ahí, maestro. Creo que puede haber pastor y maestro a la vez, pero creo que también puede haber un maestro sin ser pastor y un pastor sin ser maestro. ¿Se entiende? El maestro, a mi entender, tiene el don de enseñanza y se dedica a eso especialmente. El evangelista, ahora vuelvo al pastor, el evangelista es el que tiene un llamado hacia afuera, se congrega, aclaro, se congrega, está bajo sujeción, pero su trabajo es hacia afuera. Y ejemplos son Anacondia, Gille Ávila y otros más. También sé que hay evangelistas en iglesias conocidas, que por ahí no tienen no el título Anacondia, no, pero te das cuenta que son evangelistas. Y tienen una pasión y un fuego por predicar, por hablar con otros del Señor. Y en los pastores, su trabajo es más hacia adentro, y es cuidar, alimentar, que es lo que hace Guti acá. Cuidar, alimentar, y lo que leí del don de presidir, que es su pasión, cuidar a las ovejas. Y lo último que quiero decir es el propósito de todo lo que vine hablando. De cuando hablé de la iglesia, de los hechos, de la iglesia primitiva, las reuniones figuraba ahí que se juntaban en el templo y por las casas, que podemos traducirlo, juntarnos acá los domingos y por las casas en la semana. El propósito de eso, el propósito de perseverar en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan, en las oraciones, el propósito de los dones, que es lo que tendría que fluir. No lo hablo como alguien que es un capo haciendo esto, sino como alguien que está buscando eso. Yo estoy buscando eso con el grupo en el que estoy a cargo también. Y
el propósito, la meta de todo esto es, lo voy a resumir antes de leer, es que seamos como Jesús. Ese es el propósito. No es para que nos queme la cabeza los dones, pero sí que le demos bolilla al tema de los dones. Dice Efesios 4, 11 al 16, este sí lo voy a leer de acá porque es muy largo. Efesios 4, 11 al 16. Bueno, esta es una de las razones por la que pregunté cuántos habían traído Biblia de papel. Ahora lo repito por Mauro en realidad. O sea, porque por ahí me hago la idea de que están buscándolo y en realidad son dos nada más los que trajeron Biblia en teoría. Efesios 4, 11 al 16 dice: Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva arrastrados por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero depende de Él. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Pareciera un resumen, ¿no es cierto? Siempre me llamó la atención, y a paso no me malinterpreten por lo que voy a decir, los ministerios que leía lo último no son la cabeza de la iglesia, Cristo es la cabeza, pero Cristo, Jesús, dejó un orden acá en la tierra, que son estos ministerios, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, con este fin. Dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Es decir, la tarea de Guti, no se lo estoy diciendo como si él lo tuviera que aprender, él lo sabe, lo estoy diciendo para que sepamos, es esa, es ayudarnos a nosotros a que maduremos para que nos podamos servir mejor entre nosotros. Esa es la función por la que el Señor puso los ministerios. Pero al fin y al cabo, como termina diciendo acá, cada parte, cada uno de nosotros cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor, como decíamos antes. Esa es la meta, como diría un pastor, de los grupos en las casas, cuando decimos los grupos caseros. Esa es la meta cuando nos juntamos acá. Esa es la meta de que cuando nos reunamos podamos fluir en la participación. ¿Por qué las reuniones en las casas? Porque no es lo mismo que acá. Acá estoy hablando yo y ustedes hasta ahora no dijeron nada, no estoy esperando que lo digan, pero quiero decir, hay una limitación. En cambio, cuando se juntan en las casas, que quizás haya una necesidad de que algunos digan, no digo que lo hagan ahora, pero yo quiero abrir mi casa para que haya una reunión. Bueno, ahí Guti tendrá que decir, bueno, quién podría estar en esa casa a cargo para que se abra una reunión. ¿Con qué fin? Con lo que acabo de decir, pero ¿con qué fin más? Acá ustedes no pueden ejercer los dones, no porque se lo prohibamos, sino porque de acá se funcionan muy pocos. Los que estamos en alabanza, por decir algo, ¿no? Por decir algo, no es porque sean dones, pero los que están en alabanza, el que está en la puerta, el que, no sé, limpia los baños, el que... y ahí se terminó. Pero los dones que acabamos de leer, cuando estamos en un lugar donde, como decía un pastor, que se llama
a veces me fue el nombre, bueno, no importa, Víctor Rodríguez, decía, en una casa nos vemos las caras. Acá él tiraba un chiste y decía, en las reuniones grandes somos nuquistas, somos observadores de nucas. Estamos mirando a ver, mirá el corte que le dieron a tal, no sé, por decir algo, mirá el lunar que tiene acá atrás, no sé. No nos conocemos, o sea, y la comunión que tenemos son 20 minutos o 15 minutos antes de irnos, y ahí se termina todo. Pero en las casas podemos participar, podemos dar nuestra opinión, podemos preguntar. Bueno, esa es la diferencia, esa es una de las diferencias. Y además podemos ejercer los dones que tenemos. Eso quería compartirles. Bueno, quisiera terminar orando. Bueno, gracias papá por tu ayuda, tu guía. Oro por la iglesia, Señor, que como puse el título, que el gobierno de del Espíritu Santo en la iglesia primitiva sea el gobierno del Espíritu Santo en la iglesia contemporánea, en esta iglesia, principalmente hablando de nosotros, que para eso hablo, Señor. Para eso me ayudaste a preparar esto, porque tenía dudas, pero me ayudaste, me guiaste, y quiero pedirte que se despierten los dones, Señor. Que haya un deseo, una inquietud de preguntar de cada uno cuál es el don o cuáles son los dones del Espíritu Santo para ayudarnos, para conocer, para decir, voy a edificar, por decirlo así en el ejemplo, esta casa no con una cucharita de postre, sino con lo que corresponde para edificar una casa, y que así pueda cada uno usar el don, Señor, porque lo conoce, porque sabe qué material, qué herramienta tiene para ayudar, para que la tarea no sea de algunos nada más y podamos ayudarnos, cada uno cumpla la función y la iglesia crezca, Señor. Señor, clamo en el Espíritu Santo para que revele, para que traiga conocimiento ahora, Señor, que ahora y en la semana, Señor, que traiga conocimiento de los dones, que traiga revelación, que la iglesia crezca, que la iglesia madure, que maduremos, Señor, nosotros, cada uno, Señor, y que la tarea también de los pastores y de los líderes sea aliviada, Señor. Te entrego, Señor, este mensaje en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.